Algunos atemorizados se miraron las caras y murmuraron. Otros tomaron aquello como algo normal, producto de la expansión y contracción de la madera expuesta a temperatura. Pero luego, la explosión de un vaso a tocar el piso nos hizo saltar, desparramado vidrios hasta los pies de algunos. Eso no fue a causa de las temperaturas ni de alguien que sin intención lo hubiese pasado a llevar. La mesa desde donde cayó estaba al fondo de la sala y no había absolutamente nadie cerca de ella. Esta vez sí hubo una pausa obligatoria al responso. Magali rápidamente comenzó a barrer los vidrios del piso para poder continuar. Buenas noches. Regresamos después de 3 semanas de ausencia. El equipo de vivencia está de vuelta para cumplir nuestra promesa. Traerte los relatos que la lógica no puede explicar y que el miedo no te permita olvidar. Sabemos que nos has esperado y hoy volvemos con todo para sumergirnos en la cuarta parte de esta crónica de sombras, para entrar a esta casa maldita. Preparen sus sentidos, asegúrense de que la puerta esté bien cerrada, aunque, como veremos hoy, eso no siempre garantiza que estén solos. Esto es la continuación de la pesadilla. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos al 44º capítulo de horror. Había un silencio inquietante y sepulcral, el cual se interrumpió cuando la puerta de una de las habitaciones en el segundo piso se abrió lentamente, rechinando en forma espeluznante y luego cerró de golpe. Todos dirigieron con espanto la vista hacia las escaleras como esperando que alguien bajase de ellas y sea el causante de aquel aterrador sonido. Pero ahí arriba no había nadie, al menos nadie vivo. La casa parecía tener vida propia, se manifestaba incómoda con la visita del clérigo, o tal vez disfrutaba con nosotros ahí dentro aterrados. El padre pidió calma ante la exaltación de la gente que comenzó a murmurar, inquieta y atemorizada, pero no quiso referirse al extraño acontecimiento y nos invitó rápidamente a concluir el responso con una oración final, indicando que debió simplemente ser una corriente de aire la causante de aquello. Minutos después rezamos nuevamente. Esta vez era el Padre Nuestro cuando el ataúd volvió a crujir y resoplaron 2 cirios apagándose a su flama finalmente. La gente terminó de incomodarse y Magali no volvió a intentar prenderlos. Al concluir la oración, y en cosa de minutos todos estábamos fuera. Solo Magali y familiares permanecieron adentro. El padre abandonó rápidamente la casa, olvidando incluso quitar su estola. Tomó sus accesorios y los metió al maletín en forma desprolija. Se despidió de la mano de los más cercanos y abordó el taxi que lo esperó pacientemente casi por 1 hora en la que estuvo. El resto de la gente volvió a sus casas al instante. Nosotros hicimos lo mismo. Ni siquiera con los chicos intentamos quedarnos para hablar de lo sucedido. Esa noche, una horrible pesadilla me desveló y pasó a preocuparme de sobremanera. En ella me veía completamente solo en casa, rodeado de una penumbra inusual y bajo mis pies una niebla impetuosa y fría como el hielo que calaba los huesos. Salía de mi cuarto y bajaba la escalera buscando a mis padres, pero estaba completamente solo y la casa vacía, sin muebles ni nada en sus paredes más que oscuridad. La puerta principal estaba abierta y afuera la negrura era peor. Me dirigía hacia la calle a pies descalzos atraído por una voz dulce que comenzó a resonar en mi cabeza. Era una voz que reconocía, pero no tenía del todo claro hasta ese momento. Pronto me encontraba en medio de la calle, nuestra calle, y me exalté de golpe al ver la figura de mi madre oculta en la niebla, a unos cuantos metros. Me llamaba haciendo solo gestos con sus manos, pero su voz, ya clara, seguía resonando en mi cerebro. «Ven, querido hijo,
acompáñame. Nuestra vecina nos necesita. Me invitaba con su característica dulce voz. Llevaba puesta su camisola celeste que tanto le gusta e iba descalza con su pelo suelto. Me sonrió y volteó para el trote y dirigirse a la casa maldita. «No entres ahí, mamá», le gritaba, pero la voz no me salía, solo estaba en mi mente. Intentaba correr tras ella, pero una reja en mi camino me impedía avanzar. Entre lágrimas y desesperación, vi cómo se internaba en aquella casa y la sensación horrible de no ir en su ayuda, no puedo describirla. Era una mezcla de pavor y angustia que punza en mi pecho. Solo podía llorar y gritar por ayuda, pero nadie parecía oírme. Luego de algunos minutos, mientras sollozaba con mi cabeza en el suelo, apareció aquel fantasma. Primero, escuché su voz. «La cuidaré por ti». Era la voz de doña Angélica, pero algo ronca, acompañada de una risita burlona. Estaba parada justo frente a mí. Grité con total desesperación. Esta vez al aire salía de mis pulmones hasta que mis padres me despertaron de aquella horrenda pesadilla. Ojalá hubiese sido solo eso. El mayor de mis horrores fue que me encontraron tirado junto a la reja principal de la casa, completamente aterrado, gritando y orinado, sin entender cómo diablos llegué ahí. Asistí al funeral de Patricio con la convicción de que nada horrendo pasaría. Acá en el cementerio nada podría ocurrir, era tierra santa. Y hasta donde sé, todos sus muertos descansan en paz. Necesitaba ver con ojos propios el cadáver de nuestro vecino. Patricio bajando a la tierra donde estaría por siempre junto a su madre. Quería quizás convencerme de que los fantasmas no existen, que tal vez todo esto es producto de una catarsis que ha suscitado el horror a tal grado que imaginaba cosas, soñaba cosas, pero que no era real. Busqué entre la caravana que desfilaba por el panteón a Felipe y Antonio, pero no asistieron. Era dentro de todas las caras conocidas las que más quería ver, pero solamente observé a sus padres acompañando el cortejo. Mi madre me notó algo inquieto, acercándose y tomándome el brazo por el resto del recorrido hasta el lugar final de la sepultura. Al llegar me invadió un escalofrío al leer en la lápida el nombre de doña Angélica y la fecha de su muerte. Había pasado tan poco tiempo y nuevamente debía ser abierta la bóveda familiar. Aquel pensamiento me perturbó, trayendo consigo sensaciones angustiantes, pero también de terror que comenzaron a inquietarme. En cosa de minutos, la gente se agalopaba alrededor de la sepultura. El ataúd, transportado en un carrito, fue bajado ágilmente por 4 hombres del panteón y dispuesto a un lado del agujero por donde sería bajado posteriormente. El padre Ernesto nuevamente se hacía presente para un breve sermón y oraciones finales por el muerto. No estaba inquieto como la otra noche, y su introducción fue bastante larga a tal punto que me atacó una somnolencia atroz, aletargando mi cuerpo, ayudado por el punzante calor del mediodía. Mi mente comenzó a divagar sin precisar ideas, pero entre ellas recordé los acontecimientos vividos buscando alguna lógica o respuesta. Sin darme cuenta, la oración había concluido. Incluso familiares habían intervenido con palabras de despedida para Patricio que nunca escuché. De pronto, los hombres del panteón permanecían como edecanes durante la ceremonia. Movilizaron cuerdas bajo el ataúd y se dispusieron a descender al ataúd hasta lo más profundo del agujero, justo sobre el de su madre. Me sudaron las manos y sentí un nerviosismo extraño, una especie de ansiedad que me invadió de la nada, queriendo que todo acabase rápidamente, pero faltaba más. Esta aterradora experiencia no me daba descanso alguno. Mientras observaba a los hombres manipular lentamente las cuerdas permitiendo el descenso del féretro,
Una silueta que caminaba por detrás del gentío captó mi atención. Vestía ropajes oscuros como todos, pero no podía ver su rostro. Parecía querer ocultarse tras la multitud. Debe ser alguno de los presentes que no deseaba ver esta parte final y decidió apartarse, pensé. Pero cuando se devolvió tras sus pasos, desfilando nuevamente por detrás de la gente, deseché por completo aquella idea. Se paseaba acechante. ¿Quién diablos era? Seguí su trayectoria con mis ojos agudizados sobre su silueta, distinguiendo pronto a una mujer de edad mayor cuyo rostro era cubierto por un vistoso velo negro, algo que ya no se usa. Me parecía bastante anticuado. Mi cabeza comenzó a moverse inquietante buscando un mejor ángulo para precisar de quién se trataba. Mi madre lo notó dándome un jalón en el brazo para que me tranquilizara. Pronto aquella mujer se detuvo en un campo visual limpio ante mis ojos, permaneció inmóvil una fracción de segundo y luego volteó para ponerse de frente. Comenzó a quitarse su velo lentamente. Sus manos eran extremadamente huesudas, grisáceas, cadavéricas. Al verlas comencé a temblar y a palidecer. Dios mío, nuevamente volvían los fantasmas. Cerré los ojos y apreté con fuerza repetidamente una y otra vez que era solo mi imaginación. Agaché la cabeza y la sacudí violentamente antes de volver a abrir los ojos, esperando que aquella imagen no estuviese, pero seguía allí. Aquel ser espectral esta vez mostraba su rostro. Era ella, Dios santo, el rostro de doña Angélica pútrido, grisáceo y sin ojos, con unas cuencas enormes y vacías que parecían verme con total claridad. Me sonrió escalofriantemente mostrando sus encías contraídas y purpúreas, con dientes más podridos que su mismo cuerpo. Me congelé al instante, pero no fue todo lo que me tocaría vivir. Casi al instante, una voz susurrante llegó a mi oído, con palabras tan claras como si fuese mi propia madre a un costado quien las pronunciase. ¿La ves?, preguntó la voz con un maloliente aliento pero tan frío como el hielo que se incrustó en mi nariz. Eso no es mamá. Ella está conmigo y nuestros cuerpos allá abajo. Míralos, prosiguió. No mires a esa cosa, gritó en mi oído sacudiendo mi cerebro. Se meterá en tu mente y te obligará a hacer cosas contra tu voluntad. Sentí cómo me desvanecía lentamente. Era la voz de Patricio. Mis piernas se doblegaron y un grito ahogado de auxilio salió de mi garganta, deteniendo la ceremonia e incomodando a los presentes que me observaron como si fuese un loco. Mis padres me sostuvieron mientras mis ojos enloquecidos buscaban entre la gente a los fantasmas. Alguien pasó una botella de agua que pronto tuve entre mis labios, bebiendo sorbos que lograron calmar mi descompensación. Luego fui sacado del tumulto por mis padres, quienes no entendían qué rayos me había pasado. Un vecino que es doctor se acercó rápidamente a echarme una mirada. La vi, mamá, a doña Angélica, entre la gente. Patricio me habló. Me dijo que... Intentaba explicar, pero no lograba hilvanar bien las palabras, menos las ideas. Así que decidieron llevarme al hospital inmediatamente a sugerencia también del doctor. Horas más tarde el primer diagnóstico fue crisis de pánico. Probablemente estaba pasando por un cuadro de ansiedad, dijo el médico, quien interrogó a mis padres sobre mi vida y si existía algo que me estuviese afectando emocionalmente. Estudios, relaciones de pareja, etc. Ordenó varios exámenes para descartar otras patologías y tener un resultado más acabado a mi estado de salud general, y recetó los típicos medicamentos para estos cuadros, que por cierto hicieron rápido efecto ya que por la tarde caí rendido con un profundo sueño, despertando a eso de las 19:45, desorientado y con mi cuerpo aletargado. Por la ventana entraban los últimos rayos de luminosidad natural y un hambre repentino me atacó bajando justo para la cena que preparaba mi mamá. Como era de esperar,
Me atacaron con preguntas sobre mis alucinaciones y supuestos encuentros con fantasmas, sobre la fijación con aquella casa y del episodio del cementerio, afirmando de mi parte cada una de las cosas vividas. Mamá quedó preocupada por mi salud mental. Dijo que este tema de la casa, lo que se hablaba de ella y los fallecimientos me tenían así, asustado y sugestionado. Papá contrariamente me creía. Él también había tenido una experiencia. Había visto algo en esa casa, transformándose en mi aliado e iniciando un debate que al fin de cuentas no llegó a nada. Lo mejor era concientizarme de que debía olvidarme de todo esto, alejarme de la oscuridad de aquel lugar y enfocar mi mente y actividades en otras cosas como salir con amigos, con mi novia y estudiar. Suena fácil decirlo, pero no se trata todos de voluntad. Se complica bastante cuando los muertos se han obsesionado contigo por alguna maldita razón. Esa noche todo se complicó aún más. El acoso de los fantasmas o la obsesión que, sin tener conocimiento del por qué tomaron hacia mi persona, se hizo presente con una notoriedad jamás vista hasta ahora. El horror llegó alrededor de las 3:30 de la mañana. La hora del diablo dirán algunos, pero en realidad esto comenzó mucho antes con señales y actividad paranormal que no interpreté del todo. O mejor dicho, no quise considerar para no seguir llenando mi mente de muertos y fantasmas. Luego de la cena me dispuse a tomar una ducha caliente. Preparé mi ropa de dormir y ordené unas cuantas cosas en el cuarto previo a meterme bajo el agua. Antes, bajé a preguntarle a mamá por mi toalla de ducha predilecta. Una manía, pues podía haber tomado cualquiera. Mis padres veían el noticiario cómodamente como de costumbre y cuando regresé al cuarto, extrañamente mi pijama estaba de vuelta en el armario. Medité sobre ello unos segundos, pues recordaba haberlo dejado sobre la cama. Pero supuse que las pastillas ansiolíticas y relajantes musculares en mi cuerpo afectaban mis sentidos y atención sobre las cosas que hacía, no dándole mucha importancia. De vuelta en el baño, dejé correr el agua caliente unos minutos, esperando se llenase el cuarto de vapor mientras miraba fijamente mi horrible aspecto en el espejo, que iba desapareciendo poco a poco por el vapor. Ya bajo la ducha intenté relajarme, pero un extraño ruido me sobresaltó, cerrando de inmediato el paso del agua y agudizando mis sentidos auditivos hacia las afueras. El ruido al parecer provenía de mi cuarto. No lo sentía con total claridad debido al escurrimiento del agua que aún no terminaba. Cuando al fin el baño quedó en completo silencio, aquel ruido persistía. Efectivamente, alguien hurgaba en mi habitación. Cogí la toalla y salí de la ducha. Abrí levemente la puerta. «Mamá, ¿eres tú?». Era lo más lógico. Ella era la única que se metía a mi cuarto a ordenar mis desastres. Luego unos pasos acelerados se sintieron entre el cuarto y el pasillo. Mi voz parecía sorprender al intruso, acallando el ambiente por unos segundos, hasta que una voz desde el primer piso rompió el silencio. «Hijo, ¿me hablaste?». Seguían ahí abajo viendo cómodamente la televisión. Todo fue extraño, pero no quise darle importancia al suceso. Tal vez los ruidos provenían de la casa colindante. Volví a la ducha. Esta vez permanecí largos minutos dejando caer el agua caliente en mi cabeza y espalda, que ayudaban a relajarme. Pero tuve que cortar nuevamente el agua de golpe a causa de extrañas voces susurrando dentro del mismo cuarto del baño. Esta vez sí sentí pavor, más cuando alcancé a escuchar parte de aquellos murmullos escalofriantes. «Debemos decirle, él nos escuchará». Era un diálogo entre dos personas. Invoqué a mis padres aterrorizado tras la cortina. ¿Quién más podría ser?, pensé. Pero el cuarto estaba con llave. Imposible que entrasen. Sentí que otra crisis de pánico me atacaba y cortaba el aire hacia mis pulmones, corriendo rápidamente la cortina ante la desesperación. Solo había vapor por todo el cuarto como niebla espesa. Agarré la toalla, secándome a medias antes de salir despavorido, no sin antes observar con escalofrío
manos marcadas sobre el empañado espejo del lavabo. No solo una, sino varias. Confirmé que mis padres seguían pegados al televisor mientras me dirigía al cuarto. Un par de cajones de ropa estaban medio abiertos y su interior desordenado. No recuerdo haber sido el causante de aquello. Abrí el armario y luego observé bajo la cama buscando a alguien, pero nada. Entonces me alivié un poco, pero luego comencé a darme cuenta de un extraño aroma que no sabría describir con claridad que saturaba la habitación. Era como a flores, o agua de flores de muchos días estancada. Me vestí rápidamente y abrí de inmediato la ventana. Mamá me trajo un té que le pedí y coloqué la televisión para ver alguna película. Quería olvidar un poco toda esta locura y que el sueño pronto hiciera lo suyo. Y así fue. No pasó mucho hasta que caí en el mejor de los sueños. No sé por cuánto tiempo hasta que nuevamente sería interrumpido, esta vez por aquellas mismas voces del baño. Está dormido, mamá. No nos va a escuchar. Me di vueltas en la cama y con mis manos busqué el control remoto entre las cobijas para apagar la televisión. Pensé que aquellas voces provenían de la misma. La apagué y todo fue silencio. Despiértalo, mamá. La cama se hundió justo a mis espaldas. Alguien se sentó o se acostó a mi lado. Podía sentir su presencia. Me hice bolitas automáticamente y comencé a sudar, a respirar aceleradamente. Me consumía el horror. Luego, una mano tocó mi cuerpo sobre mi espalda. Ayúdanos. Eso no nos deja ir de casa. Fue lo que oí. Eran tenues voces susurrantes casi imperceptibles, fantasmales. Debemos irnos, ma. Él sabe que estamos aquí y se enfadará. Vámonos. Ese vámonos sí lo oí con total claridad. Fue tan fuerte que remeció mis tímpanos y me hizo saltar del horror. Comencé a rezar y sentí que me orinaba, totalmente paralizado con mis ojos tan apretados que llegaban a dolerme. Luego no hubo más voces. El fantasma sobre mi cama se paró y sentí aliviarse el colchón. Luego vinieron pasos dentro del cuarto. Las presencias deambulaban y causaban ruidos de alguna indeterminada acción. Pronto vino lo peor. Sentí una especie de cuerda siendo amarrada a algo y un ruido espantoso como de una caída, acompañado de un desgarrador y gutural sonido estridor. Alguien se asfixiaba. Era similar a un estrangulamiento. En instantes todo fue silencio nuevamente. Un silencio anómalo que se rompió con el ruido de un vaivén justo al lado de mi cama. Abrí lentamente mis ojos, en la oscuridad. Estaba en posición fetal hacia la ventana. Unos pies podridos y fétidos oscilaron levemente ante mis ojos al ritmo de una soga que columpiaba un cuerpo. No me quiero morir. Fue la voz asfixiante, agonizante, de alguien que estaba a punto de perder la vida. La orina cálida corrió por mi cama. No aguanté. Creo que algo más aterrador no existe. ¿Qué rayos quieren los muertos conmigo? Con el poco valor que quedaba en mí, grité a mis padres mientras salía de la cama encendiendo las luces. No había absolutamente nadie ni nada. Solo un hedor nauseabundo y un frío inexplicable como evidencia de que los muertos me habían visitado. Espera la quinta parte en el próximo video. Y en estas lluviosas noches de abril, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.